Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda a su hermano en Cristo, ministro David Cruz García. En esta ocasión, me complace compartir con todos ustedes el tema titulado Mirando al Señor, escrito por nuestro hermano ministro David Vázquez Cid de León. El tema fue publicado en el Heraldo de la Biblia del trimestre abril-junio de 2003. Mirando al Señor. Una vez que el hombre pecó y perdió la imagen de su Creador, sus pensamientos e intenciones se volvieron hacia el mal, para entregarse a toda especie de pecado que lo llevaron a recibir la sentencia por parte de Dios. El hombre, a comer su pan con el sudor de su frente. Génesis capítulo 3, versículo 19. Y la mujer, con dolor parir a sus hijos. Génesis capítulo 3, versículo 16. Desde ese momento, el hombre tuvo que caminar sin la protección de Dios y por lo tanto, comenzó a experimentar una serie de males que irían pasando de generación en generación, tales como las enfermedades, problemas económicos, el cambio en su carácter y otros más que sería imposible describirlos. Ante todas estas situaciones, Dios, que siempre se ha mostrado con toda clase de bendiciones a su pueblo, con el propósito de que fuera obediente y cumpliera con sus mandamientos, les dio el decálogo divino con el cual pudieran normar su vida y se santificaran. Sin embargo, ellos no obedecieron su voz e hicieron todo lo contrario, de tal manera que fueron en pos de dioses ajenos y se olvidaron del pacto con Dios. Por tal motivo, Él los entregó en manos de sus enemigos, los cuales los subyugaron y los orillaron a la idolatría, inclinándose ante dioses de piedra. Vendría entonces una nueva y gran oportunidad para el hombre. Oportunidad que no solamente iba a incluir a su pueblo Israel, sino que iba a permitir que también los gentiles fueran salvos por medio del derramamiento de la sangre de su Hijo. Es por ello que en este tiempo es imperativo el volver a nuestros ojos a Cristo, ya que las condiciones en que vivimos nos han hecho a la semejanza de aquel pueblo. Y si bien es cierto que ya no vamos en pos de dioses como los de aquel tiempo, las cosas humanas nos han hecho alejarnos de nuestro Creador. La idolatría en este tiempo cambia mucho en forma y fondo, en comparación con los tiempos antiguos, mas no ha dejado de existir. Hoy, la idolatría se ve dividida en su forma de acuerdo a los entornos sociales, es decir, en las zonas donde no hay comunicación o recursos económicos, aún hay una adoración ferviente a las imágenes. Sin embargo, en las grandes metrópolis, la idolatría se refleja en la devoción a cantantes, actores, deportistas y además tipos de personas que se van convirtiendo en íconos de la sociedad hasta convertirlos en ídolos. Sería bueno que nos hiciéramos las siguientes preguntas para saber cuál es nuestra condición espiritual en la actualidad. Número 1. ¿Lo que vale es únicamente lo material? Número 2. ¿Confío en mí mismo y creo que yo puedo resolver mis problemas? Estas y algunas preguntas más nos darían una clara respuesta de nuestra condición espiritual. ¿Qué hacer para superar esta mala situación? Primeramente debemos buscar el arrepentimiento de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios en secreto. Como está escrito, mas tú,
cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Después, es importante meditar que si no he hecho un pacto con Dios a través del bautismo, debo realizarlo lo más pronto posible. Y recordemos la pregunta de aquel eunuco cuando dijo: «He aquí, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Hechos capítulo 8, versículo 36. Después de esto, Dios perdona los pecados y como consecuencia el Señor pondrá en nosotros el don del Espíritu Santo. Lea por favor Hechos capítulo 2, versículo 38. Es importante reconocer el grande amor de Dios hacia el hombre, ya que en su infinita misericordia pasó por alto nuestros pecados pasados, con el propósito de rehacer nuestra condición y así en plena novedad de vida. Efesios capítulo 6, versículo 6, última parte. En el capítulo 53 del profeta Isaías están descritos los sufrimientos de ese Cordero perfecto que entregó su vida por nosotros, llevando en sí mismo el pecado de toda la humanidad, soportando lo indecible. Y por aquel sacrificio obtuvimos el perdón de nuestros pecados, con la única condición de volver nuestra vida a Él, dejar nuestra vida pasada y entregarnos por completo con todo nuestro corazón, buscando la misericordia de Dios. Por esta razón, el apóstol Juan dice: «Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Una vez más, encontramos cómo Dios llama al hombre poniendo un intercesor, el cual está a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros, para que sepamos que Él nunca nos deja sin su protección. Y a pesar de que vivimos rodeados de pecado y podemos llegar a pasar por alto los mandamientos de Dios, siempre habrá una oportunidad de regeneración, sea cual sea la situación del hombre, con el propósito de que vuelva sus ojos hacia la salvación, que es Cristo. El Señor Jesús cumplió con el plan divino de salvación, preparado por Dios, siendo el momento clave de este plan cuando el Señor exclamó en la cruz: «Consumado es». Juan capítulo 19, versículo 3. Es decir, que todo lo que el Padre había ordenado se había cumplido cabalmente, sin que la mente del hombre pudiera decir que había faltado algo. En otras palabras, podemos decir que la redención del hombre estaba consumada y con ello el Señor deja una puerta abierta a todos los que con corazón contrito y humillado quieran volverse a Él. Por esta razón, la palabra de Dios hace un llamado al hombre en este tiempo, con el propósito de que cambie su vida vacía y sin esperanza por una colmada de bendiciones y grandes promesas. Promesas que ha dejado escritas en su palabra, para que todos aquellos que se dobleguen su corazón duro, se vuelvan a Cristo. El Salmo 91, verso 1 y 2 dice: «El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré». David no tenía esperanza más que en Dios y esta, por consiguiente, se transformaba en fuerza espiritual. Pues no obstante, habiendo cometido un pecado muy grande, siempre volvió hacia Dios, para pedir perdón por ese pecado el cual afligía su corazón grandemente.
Él reconocía que solo poniendo su confianza en Dios podría superar ese momento difícil en su vida. Al considerar todo lo anterior y mirando cuán difícil es nuestro entorno actual, nos damos cuenta que la palabra de Dios no se equivoca. Cuando el profeta Isaías dice, destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Isaías capítulo 24, versículos 4 y 5. Esto nos demuestra el alto grado de alejamiento que el ser humano tiene en la actualidad con respecto a Dios. Amado lector, le invito a considerar su condición espiritual y a reflexionar la condición que vive el mundo, para que así usted pueda determinar qué tan cerca o lejos está de Dios. Recuerde que el Señor le otorga una oportunidad para que usted sea salvo en el día posterior. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, mirando al Señor. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.